La confesión, que parecía imposible, se convirtió en el tema más comentado en las últimas horas. Goldberg, visiblemente emocionado, dejó escapar esas palabras que nadie esperaba escuchar en público, y que marcaron un antes y un después en su historia con Semr. La manera en que lo dijo, con una voz temblorosa pero firme, quedó grabada en la memoria de todos los presentes, y en los corazones de quienes lo vieron a través de las pantallas. El amor, ese sentimiento que a veces se esconde y otras tantas se desborda, se transformó en una revelación imposible de ignorar. Todo el mundo comenzó a preguntarse qué sucederá ahora, porque un amor declarado frente a todos no puede borrarse ni olvidarse. Las reacciones no tardaron en llegar, y las redes sociales estallaron en cuestión de segundos. Miles de comentarios inundaron cada publicación relacionada con esta confesión, y cada palabra de Goldberg fue analizada como si escondiera un secreto aún más grande. Lo que más sorprendió fue la transparencia con la que habló, sin esconder nada y sin temor al juicio público. El ambiente se cargó de emoción y de sorpresa, porque nadie esperaba que una declaración así llegara de esta manera. Los seguidores comenzaron a compartir imágenes, videos y frases que inmortalizaban el momento exacto en que dijo lo que sentía. El amor, convertido en tendencia mundial, mostró una vez más su poder para mover multitudes. El gesto de Goldberg fue mucho más que una simple confesión. Fue un acto de valentía, porque declarar amor frente a todos no es fácil, y menos cuando sabes que la gente estará atenta a cada detalle. Semre, aunque sorprendida, no pudo ocultar la emoción que brillaba en su rostro mientras escuchaba esas palabras. La mirada entre ambos lo decía todo, como si sus corazones hablaran un idioma secreto que nadie más podía entender. Esa complicidad, ese instante eterno, quedó marcado como uno de los momentos más memorables de sus vidas, y aunque muchos especulan sobre lo que sigue, la verdad es que ese amor ya fue sellado en público. Los fanáticos enloquecidos comenzaron a crear teorías sobre cómo continuará esta historia. Algunos creen que este es el inicio de una relación más abierta, mientras otros piensan que la presión social podría ponerlos a prueba. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que lo vivido ya cambió el rumbo de sus caminos. La confesión no solo los une en el presente, sino que también los proyecta hacia un futuro lleno de expectativas. Los foros, los programas de televisión y hasta las conversaciones cotidianas giran ahora en torno a este amor expuesto, y todos esperan con ansias los próximos capítulos de esta historia real que parece escrita como un guión de cine. El detalle más comentado fue la manera en que Goldberg levantó la voz justo antes de declarar su amor. Ese silencio previo, esa pausa que generó suspenso, provocó que millones de corazones se detuvieran por un instante, cuando por fin dijo lo que sentía. El público estalló en gritos, aplausos y lágrimas. Nadie quedó indiferente, porque esas palabras atravesaron la piel y llegaron directo al alma. Fue una confesión que rompió barreras, que traspasó fronteras y que se convirtió en símbolo de sinceridad. Ahora, cada vez que se recuerda ese instante, el eco de su voz resuena como un himno de amor. Semre, por su parte, reaccionó con gestos sutiles pero cargados de significado. Una sonrisa tímida, una mirada profunda, un leve movimiento de cabeza que parecía un sí silencioso. Cada detalle fue analizado una y otra vez por quienes buscan entender lo que pasa entre ellos. Las cámaras captaron ese brillo en sus ojos que solo aparece cuando el corazón late más fuerte de lo normal, y aunque no pronunció palabras en ese instante, su silencio dijo mucho más de lo que cualquiera hubiera esperado. Era el reflejo de un sentimiento compartido que hasta ahora permanecía oculto. Dania, lo que hace especial esta confesión es que no fue planeada, ni ensayada, ni calculada.
surgió de manera espontánea, desde lo más profundo del alma. Eso le dio un valor único y auténtico, que hizo vibrar a quienes lo presenciaron. Gökeberg no pensó en las consecuencias, no midió las críticas, no calculó las reacciones. Simplemente se dejó llevar por el amor, y eso fue suficiente para escribir una página imborrable en su historia. Esa naturalidad fue lo que convirtió sus palabras en un fenómeno global, y ahora nadie deja de hablar de lo sucedido. La intensidad de este momento trascendió incluso las fronteras del espectáculo. Personas de todas partes, incluso quienes no lo seguían de cerca, se interesaron en lo que había pasado. La noticia corrió como pólvora, alcanzando medios internacionales y generando titulares en múltiples idiomas. No era solo un chisme más. Era un acto genuino que capturaba la esencia del amor. El mundo entero se unió en una misma emoción, como si todos hubieran sido testigos de un acontecimiento histórico. Y eso es lo que diferencia esta confesión de tantas otras. Los expertos en relaciones y en comunicación analizaron cada segundo de lo vivido y hablaron de la importancia de la vulnerabilidad, de la fuerza que implica exponerse, de la autenticidad como motor de una relación verdadera. Muchos coincidieron en que la valentía de Gökeberg inspirará a otros a expresar lo que sienten. Porque al final, todos tenemos un amor que queremos declarar, pero no siempre encontramos el momento ni el coraje. Él lo hizo, y eso lo convierte en ejemplo de sinceridad. Sus palabras ya son estudiadas como un caso único de impacto emocional. Las imágenes de la confesión fueron compartidas millones de veces en cuestión de horas. Cada ángulo, cada gesto, cada sonido se volvió viral en plataformas digitales. Las cuentas de fans se multiplicaron, y los videos editados con música romántica comenzaron a circular sin parar. El amor, en todas sus formas, se convirtió en tendencia. La viralidad alcanzó niveles históricos, demostrando que la gente necesita historias reales que los hagan sentir. Y esta historia lo tiene todo. Emoción, sorpresa, romance y valentía. La atmósfera que se vivió en ese instante fue descrita como mágica. Algunos presentes aseguraron que se podía sentir una energía especial en el aire, como si todo se hubiera detenido para dar paso a ese momento. Nadie hablaba, nadie se movía. Todos estaban atentos a cada palabra. Cuando la declaración terminó, la magia se transformó en euforia. El contraste entre el silencio previo y la explosión posterior creó una experiencia inolvidable, y quienes lo vivieron saben que difícilmente volverán a presenciar algo parecido. No faltaron quienes intentaron cuestionar lo sucedido, insinuando que pudo haber sido parte de un montaje. Sin embargo, la mayoría coincidió en que nada en ese instante parecía falso. La autenticidad se respiraba en cada gesto, en cada pausa, en cada mirada. El amor, cuando es real, no necesita pruebas adicionales. Y esa fue la gran lección de todo lo ocurrido. Lo verdadero siempre se reconoce, incluso en medio del ruido. Gökeberg y Semre demostraron que lo suyo trasciende cualquier especulación. La confesión también generó un debate sobre la privacidad y la exposición pública contó y nasal useno. Es el de la operación con radias. Muchos se preguntaron si era necesario declarar algo tan íntimo frente a todo. Pero lo cierto es que ese acto, aunque arriesgado, conectó con millones de personas. Porque todos sabemos lo que significa amar, y todos entendemos lo que cuesta decirlo. La empatía se volvió el hilo conductor que unió a los espectadores con la pareja, y esa conexión es lo que hace que esta historia trascienda lo común. En cuestión de horas, el tema desplazó a todas las demás noticias. Los programas de televisión
interrumpieron sus contenidos habituales para hablar de lo sucedido. Las portadas de revistas comenzaron a planear ediciones especiales. Los portales digitales registraron récords de visitas al cubrir la confesión. El amor, convertido en noticia principal, mostró su poder para eclipsar cualquier otro acontecimiento, y eso solo confirma lo extraordinario del momento vivido. Las canciones románticas comenzaron a sonar más fuerte en las playlists de quienes revivían el momento. Oh my God. La gente compartía frases inspiradas en la declaración, usándolas como mensajes personales. Se convirtió en un fenómeno cultural que traspasó lo personal y se volvió colectivo. Cada persona encontraba un reflejo de su propia historia en lo que vio, y eso multiplicaba la emoción, porque la confesión de uno se transformaba en el sentimiento de todos. El efecto emocional de la confesión aún sigue creciendo. No es algo que se apague de un día para otro, porque las emociones genuinas perduran. Cada día aparecen nuevas interpretaciones, nuevos análisis, nuevas formas de revivir lo sucedido. La memoria colectiva lo guarda como un tesoro que se resiste a desvanecerse. Y mientras eso ocurra, el amor declarado seguirá siendo parte de la conversación global. Nadie quiere olvidar lo que sintió en ese momento, y por eso sigue vivo en el presente. Los seguidores más fieles de la pareja organizaron eventos digitales para celebrar la confesión. Lives, transmisiones especiales y foros de discusión se multiplicaron. La comunidad encontró un motivo para unirse aún más, fortaleciendo el lazo entre ellos. El fenómeno dejó de ser solo de Gökberg y Semre para convertirse en un movimiento colectivo. La gente se siente parte de esta historia, como si hubiera estado presente desde el inicio. Y esa identificación es lo que asegura que la emoción perdure. Las especulaciones sobre lo que viene después no se detienen. ¿Responderá Semre con palabras? ¿Habrá un nuevo capítulo público en su historia? ¿Se atreverán a mostrar más de su relación? Las preguntas abundan, y cada una alimenta la expectativa. La incertidumbre mantiene viva la conversación, porque todos quieren saber cómo seguirá el relato, y ese misterio es parte del encanto de esta historia. Mientras tanto, Gökberg se convirtió en símbolo de honestidad. Sus palabras lo posicionaron como alguien que no teme mostrar su vulnerabilidad. Esa imagen lo acerca más a la gente, lo hace humano y real. La admiración hacia él creció de manera exponencial, generando aún más apoyo en su carrera. Al final, su confesión no solo marcó su vida personal, sino también su camino profesional. Lo que parecía un riesgo terminó siendo un triunfo. Y la historia demuestra que el amor no se esconde, que tarde o temprano encuentra la manera de salir a la luz. Gökberg y Semre escribieron un capítulo inolvidable en su historia, uno que quedará marcado para siempre. La gente seguirá hablando de esta confesión por mucho tiempo. Por mucho tiempo, porque no fue solo una declaración, fue un acto de verdad en un mundo lleno de apariencias. Y esa es la razón por la que nadie quiere dejar de compartirlo. El eco de esas palabras resonará mucho más allá del momento en que fueron pronunciadas. Ya forman parte de la cultura popular, del recuerdo colectivo, del corazón de millones. Cada vez que alguien piense en amor verdadero, recordará lo que sucedió, porque esa confesión no fue solo de él hacia ella, sino de él hacia el mundo.
y el mundo entero respondió con un sí rotundo al celebrar lo que vio. La magia del momento quedará inmortalizada en la memoria de quienes lo vivieron y de quienes lo siguieron a distancia. Es una de esas historias que trascienden, que se vuelven leyenda, que inspiran. El amor de Gökeberg por Semmer ya no es un secreto, ahora es un símbolo compartido, y mientras el mundo lo recuerde, ese instante será eterno, porque cuando alguien confiesa su amor al mundo, ya no hay vuelta atrás.